Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 480. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite en este momento reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es para mí un gran privilegio que cada uno de ustedes aparte ese tiempo para escuchar la palabra del Señor, para escuchar este corto tiempo y poder conocerle un poco más. Doy un saludo especial a cada persona que aparta ese tiempo, que hace el esfuerzo por estar con nosotros. Sabemos que Cristo es digno de que lo hagamos. Le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza para seguirlo haciendo cada día, para seguir creciendo cada día. En este caso, mis hermanos, les recuerdo, estamos leyendo la Biblia de corrido. En este momento nos encontramos en el capítulo 10 del primer libro del profeta Samuel, para que usted se vaya ubicando en su Biblia. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Necesitados del Espíritu Santo. Para los que les gusta escribir, el tema de hoy es Necesitados del Espíritu Santo. Sabemos por supuesto que por estos días, cuando tal vez de pronto el fuego de la prueba ha mermado, también el fuego de algunos se ha apagado, ¿no? Y eso es algo que era previsible, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos a sostenernos a pesar de todas las circunstancias que se puedan llegar a presentar, ¿cierto? Sean circunstancias en beneficio de nosotros o sean pruebas, que nosotros nos mantengamos atentos a la palabra del Señor, que nos mantengamos en plena comunión con Él y que nos acostumbremos, ¿cierto? En el cielo no vamos a depender para adorar a Dios de ninguna situación. Todos los días, durante la eternidad, le vamos a adorar mañana y noche. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces vámonos concentrando, preparen sus Biblias, ábranlas y estén atentos porque vamos a hacer la lectura. Primeramente una oración corta. Recordarles, mis hermanos, que el día de mañana haremos el grupo de oración con el favor del Señor sobre las 7:10, 7:15 por tarde, para que usted esté atento y pueda ingresar en este caso y se pueda programar. Recuerde, tenemos propósitos básicos en este grupo: conocer a Cristo por medio de la Escritura, de igual manera que nosotros podamos también crecer en comunión con Dios a través de la oración. Y el propósito fundamental de este grupo es poder llegar a aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Algo que es realmente muy importante para nosotros. Y para llegar a esas personas, lo que podemos hacer es compartir este link, este grupo, con personas que no conocen al Señor, que no nos aceptan una invitación a la iglesia, que no les gusta que les prediquemos la palabra. Es algo que debemos entenderlo, porque hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿por qué tal persona no acepta al Señor o no me acepta la invitación? Ay, ¿por qué es tan duro? Bueno, las personas cuando no conocen a Cristo, la Biblia dice que están muertas en sus delitos y pecados. O sea, la palabra muerta yo no sé si la entendemos bien, pero yo creo que el significado es muy sencillo, ¿verdad? Una persona muerta o un ser muerto no tiene sensaciones ni poder de decisión, está muerto, es inerte. Y entonces a esta persona, digamos que debemos tener mucho cuidado para que el Señor pueda obrar en su vida. Entonces yo creo que una muy buena manera es que esa persona de pronto en la soledad de su cuarto, en la intimidad de su casa, abra un link como estos sin que nadie le esté mirando y de pronto escuche la palabra del Señor y ahí el Espíritu de Dios obre poderosamente. Por eso, tan importante que nosotros compartamos este grupo en los WhatsApps de aquellos que no conocen a Jesús. No tengamos miedo de hacerlo, que el Señor nos respaldará. Ahí usted le da a compartir. Cuando le da a compartir hay una opción que le dice copiar enlace. Usted copia el enlace y lo lleva al WhatsApp en este caso. Buenas noches al hermano Francisco, a la hermana Flor que ya se encuentra conectada, a la hermanita Yolanda, Angelita, Nelson que ya están ahí, a cada persona que se nos acerca, al hermano Enrique, a mi hermanita Yanea, a cada persona que está dispuesta en este momento, a Luz de Peñuela, Dios la bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos entonces a iniciar orando, ya dimos el tiempo suficiente. Pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para comprender y aplicar su palabra en esta noche. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor, y de tener comunión contigo, Padre.
Te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas con sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad, Señor, que esta palabra no sea solamente conocimiento para nuestra mente, sino que sea realmente útil para vivir una vida que te agrade a ti, Señor, que te glorifique a ti. Quita de nosotros toda distracción y cansancio para que podamos estar atentos, Señor. No permitas que nada de este mundo nos distraiga, que nosotros nos concentremos solo en ti, Señor, solo en lo que tú nos vas a decir, solo en lo que tú nos vas a hablar, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, a tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo nos contriste y nos lleve hacia la fe, Señor. Ayúdanos a hacer este grupo para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, y provee, Señor, respaldo por medio de tu Santo Espíritu para que podamos ver tu gloria. Señor amado, te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, inicio con la lectura de Primera de Samuel capítulo 10. Dice así: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán: Ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que está ahora preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes, y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Versículo 11. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí le replicó: ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado: ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpá. Allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, finalmente sobre Saúl, hijo de Quis.
Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no le encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres ilustres, a quienes el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Finalizado la lectura, mis hermanos, de este capítulo 10 del primer libro de Samuel, vamos a poner mucha atención para entender muy bien lo que aquí está pasando y para que nosotros podamos llevarnos de este texto algo maravilloso para nuestra vida. Este capítulo se centra en la coronación pública de Saúl como rey de Israel. Si usted quisiera, digamos, resumirlo en una frase, sería eso, ¿no? Es la coronación pública de Saúl como rey de Israel. Tal como lo habíamos dicho, esto fue un mero formalismo, ¿no? Porque ya el Señor había elegido y ungido por medio de Samuel a Saúl como rey. Sin embargo, encontramos que todo lo que sucedió en este capítulo sirvió para que el pueblo se diera cuenta que realmente era Dios quien había elegido a Saúl. Y para validarlo, el Espíritu Santo vino sobre Saúl con señales y poder. Pero aún así, mis hermanos, vemos que no todos lo respaldaron a Saúl como rey. Porque Saúl era un ser humano corriente, con temores, con defectos, ¿verdad? Por eso nuestro tema de hoy es necesitados del Espíritu Santo. Y veremos 3 razones, escúcheme bien, por las que un cristiano necesita el Espíritu Santo. Vamos a verlo, como siempre les digo, a la luz de este texto. Hay muchas razones por las que un cristiano necesita el Espíritu Santo, pero hoy vamos a ver 3 que podemos extraer de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. 3 razones por las que un cristiano necesita el Espíritu Santo. La primera razón, para nacer de nuevo. Esa es la primera razón para los que les gusta anotar. Necesitamos el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Dice el versículo 6 al 9: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal, antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios, no el hombre, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida? Para nacer de nuevo. Esa sería la primera función del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Lo que nos muestran estos versículos es que cuando Saúl fue ungido como rey, inmediatamente el Espíritu Santo lo llenó de poder. Esto para que los israelitas pudieran evidenciar que realmente este hombre había sido elegido por Dios. Ahora, lo que a mí me impacta es que fue el Espíritu Santo el que hizo que Saúl naciera de nuevo. Eso lo dice el texto. Fue una nueva persona. Incluso cuando llegamos al versículo 9, dice que el Señor le cambió el corazón. Ahora entendemos por qué muchos no han nacido de nuevo. Lo que estamos viendo acá es que Samuel es un ejemplo de la vida cristiana que Dios espera de nosotros. O sea, cuando Dios nos pida predicar el Evangelio, no dudemos en hacerlo. Así como Samuel no dudó. Él le transmitió las palabras de Dios a Saúl, y cuando terminó de hacerlo, el Espíritu de Dios hizo su trabajo, trayendo el nuevo nacimiento a Saúl.
Eso incluyó el cambio de corazón. ¿Y eso qué implica? Eso implica que cuando a una persona el Señor le cambia el corazón, una cosa que el hombre no puede hacer por sí solo, entonces esa persona va a cambiar sus deseos. Ya sus deseos no van a estar en las cosas del mundo, sus pensamientos tampoco, ni tampoco sus acciones. Pero si nosotros intentamos llevar a cabo ese cambio, haciéndolo por medio de consejos o psicologías humanas, no se convertirá nadie, mis hermanos. Nosotros, ¿a qué estamos llamados? A hacer lo que hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Transmitir las palabras de Dios. Y luego Dios, por medio de su espíritu, obró en Samuel el nuevo nacimiento. De esa manera funciona, mis hermanos. Y vamos a verificarlo en el Nuevo Testamento, que nos cuenta una historia hermosa. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Miren esta belleza. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Más claro no puede estar, mis hermanos. Más claro no puede estar. Lo primero que hace el Espíritu Santo es dar nueva vida. Es necesario para los cristianos para que nazcamos de nuevo. Habría que revisarnos en nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros deseos si ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2. Esta sería la segunda razón por la que un cristiano necesita el Espíritu Santo, para no depender de la suerte. Para no depender de la suerte. Dice el versículo 20 al 22. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel. Y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia. Y la suerte cayó sobre la familia de Matri, que era la misma familia de Saúl. Ahí lo dice. Y finalmente sobre Saúl, el hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraban. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? O sea, Saúl. Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Algo que nos deja claro el texto es que la suerte no existe. Y lo sabemos porque el Señor ya había decidido que Saúl sería el rey. Sin embargo, Israel llevó a cabo esa costumbre de echar suertes para ver quién sería el rey, y en efecto era Saúl. Ahora, lo que también me llamó la atención es que si hubiese dependido de Saúl ser rey de Israel, ir a ayudarlos, ese hombre nunca habría ido. Por su voluntad no habría ido, no es que estaba escondido. Es más, el texto dice que cuando se enteró que le habían dicho que lo que había dicho Dios por medio de Samuel era cierto, entonces se escondió. ¿Cierto? Y acá quiero contarles una pequeña ilustración de algo que me sucedió hace muchos años. Cuando estaba en la policía, teníamos un compañero que se llamaba Belandia, o se llama, la verdad no sé si todavía está vivo, pero Belandia, cuando estábamos prestando servicio en la noche, estábamos haciendo turno, entonces Belandia siempre estaba con el fusil muy activo y dispuesto para la batalla. Él nunca se quedaba dormido en ningún turno, él siempre estaba atento a todo lo que pasaba. Era un excelente compañero de turno, pero cuando la guerrilla atacaba o nos hostigaba, Belandia salía corriendo para el baño a esconderse. Escuchen, mis amigos, esta conducta de Saúl es muy común en cristianos que no han crecido espiritualmente, que van a reuniones cristianas en cultos, en grupos de oración, que participan, que lloran, cantan, y todo eso está bien. Pero cuando son puestos por Dios para predicar el evangelio a quien no conoce a Cristo, entonces son como Belandia. Guardan el fusil y se esconden en el baño. O sea, no utilizan la palabra. Se esconden, guardan silencio. Hablan cualquier cosa menos del evangelio. Es probable que dicha persona no esté llena del Espíritu Santo. Y que esté esperando que esa persona que el Señor le puso enfrente vaya a la iglesia por suerte. ¿Cierto? Pero eso no va a suceder, porque la Biblia dice que es por medio del Evangelio. Hemos visto entonces dos razones por las que necesitamos al Espíritu Santo. Primero, para nacer de nuevo, ¿cierto? Clarísimo. Y segundo, para no depender de la suerte. Clarísimo, ¿verdad?
Por último, para que otros sean salvos. Oiga, qué bendición. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el Señor va a empezar a tocar a otras personas también que están a nuestro lado. Dice el versículo 25 al 27. A continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó a todos que regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres ilustres, escuchen, a quienes el Señor les había movido el corazón. Así como se lo había movido a Saúl, así también se los movió a estos hombres. Versículo 27, pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. A Saúl por su parte no les hizo caso. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos el Espíritu Santo si queremos que otros también sean salvos. Si nos fijamos, aquellos que los israelitas propusieron, digamos, para que en favor de sus deseos transformara a estas personas, es decir, si nosotros en este momento nos ponemos a analizar lo que el Señor está haciendo en esta situación, es que el profeta Samuel les explica las leyes del reino, pero pareciera que el texto está diciendo que ellos no conocían esas normas, pero es que estamos hablando de israelitas, y que en ese momento el reino de Dios en la tierra era Israel, porque ellos no conocían las normas. Eso deberíamos preguntárnoslo. En efecto, hermano, esto coincide con lo que describe el libro de Josué y Jueces. Este pueblo no conocía a Dios. Por lo tanto, Samuel hizo lo que nosotros deberíamos hacer como cristianos, y sería recordarnos unos a otros que al pertenecer al reino de Cristo, estamos obligados a vivir bajo sus leyes. Y esto es muy importante, mis hermanos. La salvación es por gracia. La salvación a nosotros no nos costó nada, a Cristo le costó todo. Pero cuando ingresamos al reino de Dios por medio de esa obra preciosa de Cristo, entonces ahí empezamos a vivir bajo sus leyes y no las podemos olvidar. Y es impresionante, porque después de la enseñanza de Samuel, escuche que dice que todos se fueron a su casa, como cuando nosotros salimos de culto. Pero escuchen lo que dice el final del versículo 26. Todo lo que había sucedido a Saúl y a Israel por medio del obrar de Samuel como predicador y del Espíritu Santo como perpetrador de la fe, ahora Dios había movido el corazón de más personas hacia la fe. ¿Me están entendiendo? Es decir, haga de cuenta que ellos fueron a un culto y llevaron personas inconversas. Y en ese culto se convirtió Saúl. Y en ese culto se convirtieron otras personas. Entonces aquí había una persona predicando el evangelio que era Samuel y estaba el Espíritu Santo perpetrando en el corazón de esas personas. Ahora Dios había movido el corazón de estas personas para llevarlas a la fe. Sin embargo, no podemos tampoco ocultar que el texto nos muestra que otros rechazaron ese mensaje. ¿Se dieron cuenta? Y que dudaban que realmente Saúl había sido escogido por Dios. Es decir, estaban renegando del Señor. Es interesante, ¿no? Porque ellos le habían pedido a Dios un rey y ahora que se los estaba dando renegaban. Es decir, eso es lo que es el mundo. Al mundo no le gusta nada de lo que Dios hace. Nada. Lo rechazan todo. No están de acuerdo con nada de lo que el Señor ha hecho. Y es algo también puntual para que nosotros lo entendamos. Pero muy importante quedarnos con esto. El Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas para que otros sean salvos. Por eso cada uno de nosotros debemos orar al Señor para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Yo creo que ese sería un muy buen motivo de oración en el día de hoy. El título de este tema es muy importante por estos días: necesitados del Espíritu Santo. Algunos que no conocen a Cristo, para nacer de nuevo, necesitan del Espíritu Santo. Deberán clamarle a Dios por él. Para otros, para que no empiecen a depender de la suerte, ¿verdad? Como dependía Israel, pero el Señor ya había decretado el rey. Y para que a través de nosotros, que contenemos el poder de Dios en nuestra vida cristiana, otros puedan ser salvos de la condenación que se acerca. Oremos al Señor. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos por tu maravillosa palabra, Señor, porque nos permitiste estudiarla en este día, Señor. Gracias, Padre, porque
Estos temas nos ayudan a nosotros a crecer, Señor, nos ayudan a ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, que tu Espíritu Santo estaba desde el principio, Padre, que tu Espíritu Santo venía paulatinamente sobre algunos hombres en el Antiguo Testamento y nos daba luces de lo que tú eres capaz de hacer con un hombre que está lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos por tu palabra que en el Nuevo Testamento tú nos has dado al Espíritu como las arras, que somos guardados por Él, Señor. Te pedimos que nos bendigas con su poder, Señor. Sabemos que Él nos guía a toda la verdad. Sabemos que el Espíritu Santo nos convence de lo pecadores que somos, Señor. Nos convence del juicio que se acerca a la tierra, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo nos convence de la verdad de tu palabra. Padre, ayúdanos para que tu Espíritu more en nuestras vidas, que nosotros no lo entristezcamos con nuestro comportamiento, que nosotros aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a confiar en su poder, en su sabiduría, Señor, en su guía para nosotros. De modo que otras personas, cuando vean nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, entiendan que no somos de este mundo y entiendan que ellos también pueden ser partícipes de esta salvación tan grande. Señor, gracias por esta obra maravillosa, gracias por el capítulo 10 del libro de Samuel, Señor, por ayudarnos a entender estas verdades del Evangelio. Padre, te pido que ayudes a mis hermanos a comprenderlas, a comprender la importancia del Espíritu, Señor, a pedírtelo a ti, Señor, que en tu palabra expresamente dices que si un padre no le niega a un hijo que le pide un pan, Señor, cuánto más tú nos darás a nosotros que somos tus hijos si te pedimos el Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos que nos permitas conocer a tu Santo Espíritu, Señor, que nos llenes de él para que podamos proclamar tu palabra como lo hacía Samuel, como lo hizo Saúl en este capítulo, Señor, que fue lleno de ti. Y entonces todo el pueblo pudo ver que tú estabas con el Señor, que cuando nosotros hablemos, las personas sepan que tú estás con nosotros, que tu Espíritu mora en nuestra vida, Señor, que nuestro comportamiento dé fe y testimonio de que así lo es, de que nuestras acciones son guiadas por el Espíritu, de que nuestra vida es guiada por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para avanzar y para crecer en el amor por tu palabra, Señor, que cada día amemos un poco más el estudiar todo lo que tú nos dejaste escrito, Señor. Ayúdanos para amar más los tiempos de comunión, Señor, que nuestras oraciones no sean repetitivas, Señor, que nuestras oraciones sean conversaciones donde hablamos contigo, el Dios verdadero, el único Señor, el único Rey de Reyes, Padre, que podamos hablar contigo día por día para crecer en nuestra comunión. Señor, que no dudemos en compartir tu evangelio, ya sea por medio de este link o ya sea predicándolo verbalmente a otras personas, que no perdamos oportunidad cuando tengamos a alguien frente para proclamarle tu palabra, porque puede ser la única oportunidad de salvación que esa persona tendrá en toda su vida. Señor, gracias, Padre, por escucharnos en esta noche. Te pido que bendigas a mis hermanos, que les ayudes en la toma de sus decisiones diarias, que proveas, Señor, para su supervivencia, para su comida, para su techo, su vestido, Señor, como tú lo has prometido. Señor, sabemos que no solo nos has salvado, Señor, sino que además nos has dado vida eterna, nos has permitido entrar al trono de gracia delante del Dios Todopoderoso, pero además nos sostienes en esta tierra. Mientras estamos en este lugar de paso, tú eres nuestra ayuda y nuestro maná del cielo, Señor. Confiamos en las cosas que tú nos das, confiamos en las cosas que aún nos quitas, Señor, porque son para nuestro bien. Padre, bendice a mis hermanos con toda bendición espiritual y con toda bendición celestial. Ayúdales a crecer, Señor. Bendíceles, bendice a cada persona que nos escucha. Aquellos que nos escuchan por primera vez, Señor, ayúdales, por favor, para que sus corazones sean abiertos, como fue abierto el corazón de Saúl para que creyera en ti, Señor, como fue abierto el corazón de estos hombres que fueron llevados a la fe. Ayúdanos, Señor, para tener una fe sincera y verdadera, una fe que se demuestra mediante las acciones. Señor, ayuda a aquellos que se han hecho necios y duros a través del tiempo, Señor, y que se han empezado a apartar de ti. Padre, te pido que los sostengas, Señor.
Te pido que los retengas, mi Dios, te pido que les ayudes, que les proveas, que los inquietes con tu Santo Espíritu, Señor, que les ayudes a entender que te están ofendiendo día por día, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre, para permanecer firmes a pesar de todas circunstancias. Señor, te seguimos clamando por nuestros hermanos que son perseguidos, maltratados y asesinados en diferentes lugares de la tierra, como en Corea del Norte, como en África, como en Afganistán y Medio Oriente, Señor, aún en Colombia, en algunas comunidades. Señor, hace unos días orábamos por un hermano que había sido encarcelado en una comunidad indígena por ser cristiano. Señor amado, la persecución está viniendo hacia nosotros. Te pedimos que nos prepares con el poder de tu Espíritu para soportar como aquella iglesia de los Hechos soportó todas estas situaciones. Te pido que llenes a estos hermanos de tu Santo Espíritu para que ellos puedan ser valientes en medio de esta situación. Que tu Santo Espíritu provea para ellos, Señor, fortaleza, consolación, Señor, ánimo en este tiempo, una fe fuerte y férrea, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, en este tiempo para que tu Santo Espíritu realmente sea visible en nuestras vidas. Padre, gracias por ayudarnos en esta noche, por guiarnos en esta oración. Te pido que bendigas a mi país con arrepentimiento, Señor, con un volverte a ti de manera genuina, Señor, para que aquellos hombres que predican tu palabra lo hagan con la fidelidad y el amor a Cristo, Señor, que respeten todo lo que tú has escrito y lo prediquen tal como tú lo hiciste, Señor, que estos hombres que predican la doctrina de forma torcida, Señor, sean enderezados por ti, Señor, o sean enjuiciados por ti. Mi Dios, te pido por las personas que asisten a estas iglesias donde se predican doctrinas retorcidas y que los alejan de la verdad cristiana, que los alejan de la salvación, al negar, por ejemplo, que mi Señor, mi Dios y Jesucristo, tú eres Dios, y en algunos lugares te niegan, mi Señor, y no saben el error tan grande que están cometiendo. Señor, te pido que los lleves al entendimiento y al arrepentimiento, Señor, que ellos puedan tomar tu palabra, leerla y estudiarla para comprender lo que está mal, que nosotros cuando encontremos a una persona así, seamos amorosos, compasivos y sepamos explicarle, que pidamos ayuda al Espíritu para que podamos proclamar la verdad a esas personas que están siendo engañadas por doctrinas de lobos feroces que están haciendo perder el redil. Amado Dios, gracias por esta oración en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ahora ya van a descansar. Ayúdales durante esta semana en sus trabajos, Señor. Ayúdanos con nuestros hijos, Padre, con la educación de ellos, con todo lo que debemos hacer, Señor. Ayúdanos a dividir el tiempo de manera correcta para poder trabajar, para poder estudiar tu palabra, para prepararnos más en la fe, para compartir el Evangelio, Señor. Que nosotros seamos cristianos verdaderos, que organicemos nuestra vida alrededor de ti y no organicemos nuestra vida alrededor de nuestro trabajo o nuestras actividades personales. Que toda nuestra vida, Señor, gire alrededor tuyo. Padre, llévanos a avanzar en la fe, Señor. Lleva a mis hermanos a humillarse delante de ti, a reconocer que no hemos hecho lo necesario por tu reino, ni siquiera un poco, a reconocer que necesitamos de tu ayuda, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, gracias por la oración que nos permitiste hacer en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la oración de esta noche. Que el Señor los bendiga muchísimo y si así Él lo permite, estaríamos mañana sobre las 7:10. Que pasen muy bonita noche.